Iniciamos. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y que me envíes todos tus comentarios. Entonces, en algún momento me dijo que si le hacía una, no me acuerdo si era una pista o una canción, pero la cosa es que hicimos una primera canción y creo que fue La Acera de Enfrente. O sea, hicimos otras, pues, pero la que se quedó en realidad fue esa canción de La Acera de Enfrente. Yo no tenía nada que ver más que hice la canción o hice la pista, ya no me acuerdo bien cómo estuvo. Bueno, hicimos la canción, creo que sí, y se las llevó y entonces se quedó la canción. Nos avisó este cuate. Voy a tratar de no decir su nombre porque... Sí, el innombrable. Le avisó y entonces nos llamó para ir a, ya sabes, hacer como que la parte de la firma de contratos y que si la canción, y ya como que medio entendí un poco de qué se trataba el rollo. Yo tenía muchas canciones por ahí hechas por mí, como El Piquito de Pollo. No se llamaba El Piquito de Pollo, El Piquito de Pollo se llamaba La Chica del Pollo. La idea era que era una canción cotorra, cumbia, como cumbia, y que se trataba de una chava que tenía las piernas tan flacas que parecía que iba subida en un pollo. Esa era una idiotez, pero así se llamaba la canción. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar un poquito más, ya como más a conciencia con lo que ellos estaban necesitando. Hablo en el caso de Gloria, ya viendo cómo era su tipo de música, como más irreverente y como que no era el típico track de disco así como muy estilizado, ¿no? O que es pop o que es como medio rock. De hecho era más rock, ¿no? Esa época era como, a veces como más rock. Sí, era más rock y aparte con cosas raras, o sea, cosas raras que podías hacer. Entonces, a mí me gustaba eso porque, imagínate, yo producía el grupo donde yo tocaba, pero producía puras canciones para tocarlas en los shows, pero era música de Chayanne, de puros grupos así, ¿no? ¿Cómo se llamaban ese grupo de, que te la pongo, que te la pongo? Ese tipo tocaron muchos años en un bar muy famoso, ¿no? Allá en Puebla, por lo que me platica Mari. Eso fue después, pero sí, o sea, toda la vida estuvimos trabajando en ese rollo del cover, ¿no? La música de cover para que, pues, la gente baile o vayas a eventos y cosas de ese tipo. Ya cuando empezamos nosotros con nuestro rollo, fue justamente ahí en ese bar donde ya llevábamos un rato tocando y teníamos lleno, nomás tocábamos creo que los viernes, o no me acuerdo muy bien ahorita, pero tocábamos ahí, se llamaba Freedom o Free World o algo así. En el circuito, ¿no? En Puebla. El circuito, exactamente. Que ahora ya no es nada, es una tienda, ya sabes, de esas de T-Box o esas cosas. Y luego ahí nos fue a ver, o sea, todo esto te lo estoy contando de muchos años así en el rapidito, pero ahí nos fueron a ver los de la compañía que era Universal. Estaba el director, fue el director el director es un brasileño, o no sé si es o era, porque no tuve más. Nos fueron a ver él, fue el que ahora también tiene que ver con la academia. Haz de cuenta que pura gente que al paso de los años se fue colocando en diferentes cosas, pero estuvieron en el bar y el bar lo teníamos lleno, o sea, lo teníamos lleno cuando tocábamos. Entonces, para estos cuates llegar y ver que el bar estaba hasta el gorro, como que han de haber dicho, no, hombre, estos cuates son re buenos, ¿no? Pero tocábamos puros covers, no tocábamos rolas de nosotros. Entonces, imagínate que de repente empezamos a tocar en algún momento cuando la canción tenía mucho auge, la de El ADO de Alex Lora. De Alex Lora. Pues imagínate, empezamos toda la gente así, y estos cuates dijeron, ya, o sea, estos son este grupo, pero la onda de ellos es que pues no sabían que eran covers, pero bueno, no importaba porque ya teníamos nuestras canciones hechas, y entonces de ahí sacamos un grupo que se llamaba El Kinder, que cantábamos puras canciones irreverentes y que tenían esa onda de
como de la Trevi, pero era un poco diferente, o sea, éramos un poco más de doble sentido, ¿no? Ajá, doble sentido y cosas políticas y cosas sociales y todo. Entonces, todas las canciones, cuando las oía aquel, le gustaban, ¿no? Y luego ya nos fuimos enterando que Gloria también, cuando oía las canciones, decía, ching, a mí me hubiera gustado mejor grabar esa. Cosas de ese tipo. De hecho, una canción que era La boca con jabón, creo que estaba en ese disco de Masturbada. Esa canción la sacaron de nuestro disco para meterla en su disco, porque se fueron a oír el disco con el de la compañía disquera, se fueron con este tipo a dar una vuelta ahí en Los Ángeles, oyeron el disco y de una vez él le puso el disco de nosotros, y entonces el de la compañía le dijo, esta rola me gusta más para Gloria, y así tal cual, nada más la sacaron, le pusieron la voz de Gloria, obviamente, y se fue la canción. Entonces, pues así es este business, ¿no? De que pues, se grabó con Gloria, con los arreglos que yo ya había hecho, ya habíamos terminado. Estaba también César Lascano en ese grupo, estaba el hermano de María, y éramos ese grupo, éramos el grupo El Kinder. Y el día que nos fueron como que a audicionar y checar fue cuando, después de 30 y algo de años, Gloria le confesó a María, dice, no, es que a mí la canción esa teníamos la de la almohada, No hay almohada se llamaba, dice, es que esa a mí me gustaba y que no sé qué, y bueno, pues como que nos fuimos enterando de cosas conforme pasó el tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, la historia es, te estoy contando 30 y algo de años, nací en un mini pedacito, pero tampoco tengo muy claras las fechas, como que esta fue tantito antes o tantito después, porque para mí como que pasó todo muy rápido, ¿no? Pero bueno, ya vas viendo luego como se van asentando ciertas cosas y pues ya vas entendiendo, pues desde otro punto de vista todo, ¿no? Wow, qué interesante, Armando. Sí, me estás hablando de un lapso de, yo pienso, 20 años, no sé. No, 35, yo 35 creo. años, ajá, porque en su momento yo creo, me decía Mari, que ni siquiera podían hablar con Gloria. Dice, yo no hablé con Gloria hasta después, muchísimos años después. Y bueno, se ha hablado mucho de la manipulación y todo eso que a veces como público en general pues no comprendemos y no entendemos. Sí. Entonces, si tú no lo puedas explicar con bolitas o eso, ¿cómo era? O sea, todo ese dominio y toda esa... Porque yo sé que también ustedes cuando estuvieron en Los Ángeles y eso, pues vivieron cosas pues muy raras. Sí. Mira, yo creo que de toda la gente que estuvimos en ese... no sé, en ese entorno, el único que se dedicaba a la música, aparte del innombrable, pues era yo, y a mí me tenía como que en el aspecto ese de, bueno, tú vas a hacer todo lo que es el trabajo que yo no voy a hacer, ¿no? Entonces, no sé, me ponían a hacer grabaciones y bla, 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 toda una bola de cosas. Aprendí mucho porque, pues imagínate que pues llegas a los estudios de Los Ángeles, los más icónicos de las épocas, ¿no? Entonces, pues yo aprendí mucho, o sea, tuve mucho tiempo, luego te digo un poco por qué tenía yo el tiempo, pero sí era el único que podía estar, como quien dice, cerca de todo ese rollo de las chavas, ¿no? Nosotros no le decíamos el clan, nosotros les decíamos las zombies, ahora sí que con perdón de todas las que... Es así como las veían, ¿no? Sí, como zombies, ¿no? Porque incluso los músicos gringos llegaban y pues no sé, estaban ahí las chavas, ya sabes, haciendo cosas y los gringos pues, llegaban y hola, ¿cómo estás? ¿No? Y las chavas como si no hubieran hablado, olvídate de que no hables inglés, o sea, simplemente el hecho de que no podían decirles nada, entonces... Eso era pues muy extraño para los mismos gringos. Ahora imagínate, nosotros ya no sabíamos todo ese rollo porque veníamos desde México, o sea, desde haber hecho la acera de enfrente y estar, no sé, esperando una cita 9 horas para pasar a hablar con el innombrable, 9 horas ahí en la oficina esperando a ver a qué horas nos pasaban. Y todo después nos dimos cuenta que era vamos a decirlo así, pues un juego bastante macabro, porque hace cuenta que dices, ok, la primera vez que nos tocó esperar tantas horas, ¿no? Que ya llevábamos, no sé, 5 horas, te dicen,
a las 10 nos vemos, sale, ahí vas, llegas a las 10, todo es DF o lo que sea, ¿no? Y entonces ya estás a las 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde, ¿no? Y dices, oye, yo tengo hambre, ¿no? Entonces le dices a la secretaria que está ahí, vamos aquí enfrente a comer algo y regresamos rapidísimo, ¿no? Oye, si ya se habían tardado tantas horas, nosotros no sabíamos por qué, pero pues desde las 10 de la mañana salíamos, comíamos rápido y cuando regresábamos nos decía la secretaria, híjole, ya les habló y no estaban. Ay, no puede ser. ¿Y ahora qué hacemos? No, pues ahora se tienen que esperar. Y por ahí a las 9 de la noche, ya, como que entrabas y ya X, ¿no? Y entonces aprendimos ese rollo. Entonces cuando íbamos a esas reuniones, pues nos turnábamos María y yo, ¿no? Pues órale, lánzate a comer. Y entonces iba, comía, regresaba, iba yo, ¿no? Y cualquier cosa, pues ya sabes, estábamos ahí enfrente, o sea, en una calle por ahí que se llamaba José María Iglesias, cerca del Monumento a la Revolución. Entonces, enfrente de donde estaba esa, pues no sé, esa casa, había así como, ya sabes, pues puestecitos tipo de lo que sea, ¿no? La cosa era estar así como que comiéndote tu taco así, viendo que no te fueran a hablar. Entonces, bueno, pues nos pasaron muchas cosas y ya desde ahí veíamos, por ejemplo, esas 9 horas que te tocaban a ti estar, pues no sé, ahí, en ese rollo, nosotros veíamos a esta chica, Aline, metida en una camioneta, ahí estacionada allá adentro, pero todas las horas mismas que nosotros, nada más que ella no salía a comer ni nada. Y todo cerrado, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí estaba dentro de la camioneta a veces creo que había unas bolsas de súper, algo muy raro, ¿no? Y decíamos, pues no sabíamos quién era. En ese momento todavía ni siquiera salía con su canción esa de las chicas feas, no. O sea, bueno, la cosa es que nosotros fuimos viendo todo ese tipo pues de rollo de cómo se manejaban muchas cosas, solo hasta que estuvimos ya en Los Ángeles fue cuando nos dimos cuenta de todo lo demás que existía y que ya todo el mundo sabe cómo pasaron muchas cosas, otros no saben, ¿no? Yo también no sabía que también en esto que se hizo en México se repitió en otros países, ¿no? O sea, también había la misma onda pues había en Brasil no, pero había en Perú, en España, en Estados Unidos, o sea, hubo muchas cosas así, pero a responder a tu pregunta en el sentido de cómo le hacían o cómo le hacía, pues es un poquito como, pues tiene que ver, hay una técnica, yo sé que hay una técnica para hacer todo este rollo de, pues lo que decimos de que te laven el cerebro, ¿no? Pero no nomás es que te laven el cerebro diciéndote cosas, sino con ciertas acciones que van haciendo que pierdas tus propios valores y te empiezan a hacer una serie de cosas donde tú mismo te encargas de convencerte que está bien lo que están haciendo contigo, que no lo ves como un castigo ni como error, sino como algo que tienes que pasar, ya sabes, una cosa muy extraña. Entonces, pues lo único que hacían era, pues a las chavas, pues darles una lavada de coco, por ejemplo, diciéndole, pues ves, tu familia no te quiere, no te han escrito, ya llevas aquí casi un año y nadie te ha escrito. Pero nosotros nos encontrábamos las cartas cuando hicimos alguna vez estuvimos ahí buscando cosas, encontrábamos las cartas de las familias de las chavas. Entonces imagínate que están todas las cartas cerradas y a la pobre chavilla, pues lo que le dicen es, tus papás no te quieren, ya nomás saben que estás aquí porque aquí te quedaste y todo, pero ¿a dónde vas a ir si no, ni te quieren? Entonces, para las chavas, imagínate todo ese rollo, ¿no? O sea, algunas menores de edad, otras recién entrando a la mayoría de edad, no sé, entonces creo que ese es el principal motivo en el cual las tienen así todas, pues amarradas a ese rollo, ¿no? Ahora, que quién lo hacía, pues sí lo hacían como dicen, ¿no? O sea, yo toda mi vida he pensado lo mismo. O sea,
ahora que he estado viendo desgraciadamente la situación en que está nuestro país viviendo con todas las cosas esas que, igual no voy a decir ciertas palabras porque luego puede haber problemas, ¿no? Y todo esto de los ranchos que han encontrado y todo eso. Haz de cuenta eso, ¿no? Que dices, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que tú entres y te entrenen a que hagas algo malo, ¿no? No, pues es que está muy fácil, ¿no? O sea, ves que he estado pendiente un poco de cosas y de repente pues tienes a todos ahí y dicen, ¿quién se quiere ir? ¿Quién no quiere estar aquí? Y como 10, 20, no, yo me quiero ir, ok, y prum, te dan atrás, ¿no? Los que se quedan, ¿qué van a decir? No, yo me quedo, yo tengo que estar, y entonces ahí viene todo ese rollo, pero aquí es todavía peor porque es con con un castigo demasiado brutal, ¿no? O sea, aunque el otro en su momento también lo es, pues, o sea, cómo hacen que tú pierdas tu integridad y tu forma de ver cómo llegaste a ese lugar y cómo te van metiendo ese rollo, ¿no? Entonces, yo ahora, después de tanto tiempo, yo también estuve, la verdad, en contra de lo del rollo de Gloria, porque yo decía, no, ¿cómo es posible que ella, pues es lo mismo que estoy viendo ahorita, ¿no? Ya después, con muchas pláticas que ella tuvo con Gloria le habló después de 30 años, le habló por teléfono, creo, y le empezó a decir una serie de cosas que igual María me las comentaba, ¿no? Yo hasta ese momento era así de, yo no quiero saber nada, ni me cuentes, ni nada, yo ya tengo mi propia idea, pero escuchando cosas que pasaron, que sé que pasaron porque ella se las contó, ¿me entiendes? O sea, como esto de escuchar las canciones que le gustaban más las nuestras que las de su disco, de algunas que otras, no hablo de todas ni nada, pero sí veo cómo era, o sea, cómo era la vida, me imagino, porque yo siempre dije, pero si nosotros la vimos en un concierto en San Diego, ¿no? Fuimos al concierto, entramos con la misma van o camioneta con ella en el carro, recién llorando de no sé qué problema, lo que tú quieras, y así de eso que trae cara de que no va a salir, y entonces el otro ya nomás le decía, vámonos, vas a salir y vas a ir entrando a gatas, te subes al escenario, y empezaban con nuestra canción de Agatas, ¿no? Y entonces María y yo veíamos todo eso y decíamos, wow, o sea, sí es un personaje que tiene que subirse a hacer lo que le dice, ¿no? Yo pensaría, ¿por qué no en frente de todo un estadio y estando en Estados Unidos digas, a ver, paren el show, quiero decir esto, me tienen secuestrada, no sé, no, algo que todos diríamos, yo lo haría, pues, ¿cómo es posible que...? Entonces, híjole, no te sé decir, no estoy en ese, ni he estado en esa misma situación, porque cada persona somos diferentes, y pues ella está ahí desde los 16 años, entonces ella tiene otro, no te sabría decir, pero si yo estuviera en la situación actual de este país, donde está la gente reclutando a otros para que hagan cosas en contra de los principios de esas personas, y lo hacen, pues también no te podría yo decir ahorita si tengo o no la culpa, aunque si hago un mal, sí tengo una culpa, ¿no? Pero hay que ver, pues, de dónde viene, ¿no? O sea, ¿cómo es que llegaste a hacer eso? O sea, yo estoy totalmente sorprendido, y aparte así, de veras sí me ha hecho mucho daño pensar cómo puede haber gente haciendo lo que está haciendo mucha gente con otros que a lo mejor, pues su idea era, pues no sé, yo quiero trabajar y tu trabajo va a ser y va a llegar el momento en que ese anda allá afuera, no sé, ¿me explico? O sea, entonces veo que eso es a nivel ahorita lo que se está destapando, pero a nivel, imagínatelo, entre artístico y entre, yo sé dónde está tu mamá, conozco a tus hermanos, conozco a tu familia, ya fui a tu casa, y yo ya nomás te digo, pues, tú sabes, ¿no? Imagínate esa situación. Entonces, pues, creo que vas a tener que hacer lo que te van pidiendo, a menos de que tuvieras una súper ayuda de momento, que no creo que nadie se acercara, porque al no dejarlas hablar, al no dejarles que se acerque nadie,
no tienen contacto con nadie, ¿no? O sea, la primera vez que yo conocí a la mamá de ella, estábamos en el estudio, el estudio se llamaba Milagros Sound Records, y habíamos acabado... En Glendale, ¿no? En Glendale, California. Es correcto. Y acabamos, habíamos terminado de hacer la canción de A la Madre. Y entonces llegó la señora, y así una señora guapa, rubia, y se sentó ahí en el estudio, y él le dijo, oye esta canción, ¿no? Y empezaba, pues la canción, ves que empieza así como muy, con unos coros que ya le habían puesto unos cantantes de allá, y entonces la canción, Madre, eres, ¿no? Y entonces, obviamente la canción, pues tiene un, ¿cómo se dice? Lo que dice de ida, de regreso, dice otra cosa, muy localista, muy mexicana, porque, bueno, así se hizo, ¿no? Y la señora, yo pensé que la iba a agarrar de buena onda y se puso a llorar, ¿no? O sea, yo nomás medio volteando a ver así, digo, ching, o sea, yo no hablé, no dije, no nada, pero para ella no fue lo que a lo mejor ella esperaba, ¿no? O sea, fue una canción cotorra, pero que al final no era para ella, ¿no? O sea, era una canción... Sí, porque dice, vale madres, a la madre, todo eso, ¿no? Haciendo referencia a la madre. Fue muy duro ese disco por lo mismo, porque ya aquí ya se destrampó con el título del disco, porque hay muchas cosas ahí que tienen como sus historias como por cada disco, ¿no? O sea, estuvimos, creo que 3 discos, o no me acuerdo bien, 2 o 3 discos tuvimos temas, pero sobre todo que se hizo ahí en Los Ángeles y lo hicimos, muchas historias, muchas cosas que pasan, pero vamos a decirlo así como que a nivel producción, si estuviéramos hablando un poco más en cuestión como si nuestro público ahorita fuera más de producción, pues a lo mejor te cuento algo y de repente dices, ajá, ¿y eso qué, no? Porque si no estás muy metido en ese rollo, de repente no le encuentras ajá, ¿y eso qué tiene de raro, no? Pero sí hubo muchas cosas como eso, ¿no? Lo del nombre, como lo de la mamá. Masturbada. Todos esos rollos y que dijimos, güey, te van a tumbar el nombre. Es demasiado. Es demasiado. Y para las épocas, y él era de los que decía, así se va a llamar y así va a quedar. Si no, olvídate, ¿no? Pero como ya había mucho dinero ya dentro de todo este cotorreo, entonces él ya tenía el dinero, él podía hacer pues lo que hizo, ¿no? Firmarla en 2 televisoras al mismo tiempo, quedarse con 3 o 4 millones de dólares de una y con 3 o 4 millones de dólares de la otra al mismo tiempo. Por eso es el problemón que tienen ahorita, ya sabes. Y bueno, la bronca es que hay una artista ahí a la que le tiran, ¿no? A la que le avientan el rollo, pues ya saben que esa Gloria, que es la que debería de estar más enterada de todo ese rollo, y aunque esté enterada, ¿qué hace si te dice, mira, ya tenemos 8 millones de dólares, vamos a hacer lo que se nos dé la gana? Ya él tenía los dineros, entonces de alguna manera pues era un poquito más difícil. Ahora, ¿en qué bronca te vas a querer meter? O sea, ya no era por una cuestión de dinero, el dinero ya lo tenía, ¿no? Y lo manejó como él le dio la gana, hacerlo como él quiso, ¿no? De hecho, esta escena de la mamá que nos cuentas sale en la serie, así como nos los estás contando, que llega la mamá. Yo no la he visto. ¿Tú no has visto la serie? Pues justo, mira, esta escena sale en la serie, que ella pensó que iba a ser una canción muy bonita y pues fue todo lo contrario, y creo que hasta la señora al final de este capítulo explica eso, ¿no? Que para ella fue muy fuerte, porque Gloria viene de pues un sistema de valores, pues imagínate, de Monterrey, ¿no? De Nuevo León. Somos muy parecidos también a lo que Puebla, más en esos años, etcétera. Entonces, pues la señora se esperaba otra cosa. Y luego me decías que tenías mucho tiempo. ¿Por qué tenías tanto tiempo allá en Los Ángeles? Y bueno, Mari me contó que, bueno, eres un genio, Armando. Ahora que yo he estado trabajando contigo, me sorprendes cómo interpretas pues a la letrista o a los compositores, cómo me dices, a ver, ¿cómo quieres la canción? Y yo te digo tal, triste, feliz, tal, y nos entregas un resultado mágico, ¿no? Así que dices, jamás me hubiera esperado esto de mi canción o esta fusión que hace, ¿no? Este potencial. Y pues Mari me decía que en esa época todos te verían como wow,
porque eras un poquito pues más grande que ellas, a lo mejor unos años, pero tú ya le sabías al sintetizador, a mover los botones. Sí. Entonces pues para ti era un sueño, ¿no? Estar ahí en el estudio de grabación y que tuvieras tanto tiempo. Imagínate que él rentaba el estudio donde estábamos, ahí en Milagro, lo rentaba por año, ¿sale? Lo rentaba, no el estudio propiamente, pero dentro del estudio arriba tenía una oficina. Y cuando él quería grabar, nomás esperaba tantito y decía, vamos a grabar, e iban y grababan. Se hacía como los tiempos para hacer cosas. Entonces el estudio todo el tiempo estaba, como quien dice, a disposición. Pero te estoy hablando de un estudio pro, ¿no? De un estudio chido, con todo, y con 2 ingenieros, ¿sale? Entonces, de repente decía, nos vemos mañana a las 10, mañana vamos a hacer, no sé, me dejaban un plan de trabajo, porque yo era el que me encargaba de firmar a los músicos y todo. Yo me encargaba de todas las hojas que eran ya sabes, del estudio de grabación. Nos vemos mañana a las 10, y entonces ya sabía yo que los músicos tenían que llegar a las 10, que bla, 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 toda una serie de cosas que tenían que cumplir y setear la batería y todo, porque pues decíamos a ver qué vamos a hacer. Ni siquiera sabíamos bien claramente qué íbamos a hacer. Y entonces llegaban las 10 de la mañana, ya estábamos todos, ¿no? Y te estoy hablando de músicos que, bueno, igual no todo el público los conoce, pero músicos que tocaban con Sting, o sea, pura gente pro, ¿no? Y yo cuando los veía, pues para mí era, voy a tomar una foto contigo y no sé, o sea, para mí sí era así como, no puede ser, ¿no? O sea, que yo le vaya a firmar a Vinny Colaiuta que llegó a las 10, ¿no? Y tú tenías 20 y tantos años, ¿no? En ese entonces. Exactamente. Entonces, para mí, pues a ver, ya va a llegar, o qué onda, ¿no? Ya estábamos todos esperando, pues como era un estudio, tenía cocina, ya sabes, o sea, súper padre todo, esperando a las 10, y ya daban las 6 de la tarde y no llegaba, ¿sale? Y nosotros, pues, ¿qué hacemos, no? O sea... Con los músicos ahí, o sea, músicos. Sí, los músicos ahí, y viendo la tele, y así, ¿no? Entonces era típico, lo mismo que nos hacía en México, era típico, por ejemplo... Estoy hablándote de un músico de esos, ¿no? Que no estaba nadie, no había nadie. Tenían que estar de 10 a 6. Y entonces de repente el chavo decía, voy al mall, voy a comprarme una hamburguesa, ¿no? Y ahorita regreso. Pues no había nada, no había proyecto. Se iba y tenía alguna zombie por ahí escribiendo cosas, y entonces le mandaban un mensajito, recado, o le hablaban, o fax, porque en esa época había faxes. Y en ese momento hablaba otra zombie de las que andaba con él, y entonces preguntaban por él, por el baterista o por el que haya sido, ¿no? ¿Dónde está? No está, salió, ok. Y entonces se iban luego contra él, ya sabes, ¿no? Con el sueldo y que si, todas esas cosas, lo mismo de México, pero se los hacía allá. Entonces, bueno, eso fue ese primer día. Entonces les dije a todos, pues no llegó, ahí nos vemos mañana. Lo mismo, nos vemos a las 10, porque pues a lo mejor viene mañana, ¿no? Para no hacerte este cuento largo, ¿sabes cuándo llegó? Al mes, ¿sale? Al mes, no sabíamos nada. Todos los días llegábamos a las 10 de la mañana y nos íbamos a las 6 de la tarde con el estudio de grabación pagado, con los músicos ahí metidos, que ya habían hecho lo mismo que nosotros, ¿no? Que mandaban a alguien que no fuera de los músicos para que les trajera algo que quisieran del mall, porque ahí piden y tenían listas para pedir comida y todo ese rollo. Y era ver películas. Pero qué desperdicio, ¿no? Porque esos días se tenía que pagar, ellos tocaran o no, se les tenía que pagar su hora. Y el estudio igual, ¿no? Entonces, por eso yo tenía... ¿Dónde estaba este señor? ¿Quién sabe? O sea, nunca supieron. Esa vez estaba en España. O les decía, ¿no? Que estaba ahí. No, al mes llegó un fax que decía que estaba en España, que ya mero iba a llegar, ¿sale? Mientras todo seguía en este rollo. Entonces yo lo que hacía, yo me metía al estudio y teníamos a un primer ingeniero, que ese obviamente era el mero chipocludo, que era inglés, y teníamos a un segundo ingeniero que se llamaba Tim, y ese Tim era un chavo, pues que era el segundo ingeniero, y entonces yo me sentaba con él y le decía, a ver, Tim, explícame
todo lo que tengas aquí, cómo están todas tus conexiones, explícame todo lo que puedas, ¿no? Yo me metía y estaba yo en el estudio con él solito y él me estaba, no, es que esta conexión va por acá y esto lo hacemos así, y yo hacía, ya sabes, preguntas. No era nada de computadora, bueno, sí había computadora, pero era para manejar las mezcladoras grandototas que les llamaban, el software se llamaba Flying Faders, ¿no? Que eran las primeras veces en que algo se automatizaba, pero nada más, todavía no trabajábamos o no había así como computadoras como ahora, pero el team se la pasaba conmigo y yo le decía, pues, ¿qué más me puedes explicar? A ver, esa cosa. Ahí ella me explicaba. Entonces, yo eso lo hacía, pues, todos los días, imagínate, ¿no? Entonces, a ver, vamos ahora a setear la batería bien y vamos a hacer con los micrófonos y así. Pero no había nada que hacer, ¿me entiendes? A las 6 les firmaba yo que ya se fueran. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado, por favor suscríbete, dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, regálame un like, envíame todos tus comentarios, nos vemos en el siguiente video y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.